Hola a todos, soy Joaquín Serralta y en este vídeo os voy a enseñar el metabolismo de las bacterias sulfatorreductoras. Los objetivos de este vídeo son establecer las diferencias entre los distintos grupos de bacterias sulfatorreductoras, identificar los principales componentes y procesos que participan en el metabolismo de estas bacterias y definir los coeficientes estequiométricos de las bacterias sulfatorreductoras en los procesos de crecimiento y muerte. Las bacterias sulfatorreductoras son llamadas habitualmente bacterias SRB, del término inglés Sulfate Reducing Bacteria. La principal característica de estos organismos es la que les da nombre, y es que son bacterias capaces de utilizar el sulfato como aceptor de electrones. Cuando utilizan este compuesto como aceptor de electrones, producen sulfuro, que en función del pH se encuentra en forma de sulfuro a pHs elevados, de hidrógeno sulfuro a pHs intermedios y de ácido sulfídrico a pHs bajos. El problema del ácido sulfídrico es que es un gas sumamente tóxico y corrosivo y con un olor bastante desagradable. Las bacterias sulfatorreductoras se desarrollan en ambientes anaerobios, compitiendo con las arqueas metanogénicas por el sustrato. En las estaciones de tratamiento de aguas residuales, las bacterias sulfatorreductoras se desarrollan en los digestores anaerobios. La proliferación de las bacterias SRB no es deseable fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, tal y como se verá en la explicación del metabolismo, porque reducen la producción de metano. Estas bacterias eliminan la materia orgánica transformándola en CO2, en dióxido de carbono. El segundo de los motivos es que producen ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico se mezcla con el biogás e impide su aprovechamiento energético por los problemas de corrosión en turbinas y motores que provoca. Las bacterias sulfatorreductoras tienen mayor velocidad de crecimiento que las arqueas metanogénicas, por lo tanto, su desarrollo depende fundamentalmente de la concentración de sulfato. Siempre que en el agua o fango a tratar de forma anaerobia exista sulfato, se desarrollarán las bacterias sulfatorreductoras. Lo que hacen en las estaciones de tratamiento de aguas para poder aprovechar el biogás generado es bien precipitar el sulfuro formado e impedir que alcance la fase gas, o bien eliminar el ácido sulfídrico del biogás, aunque esta opción es más compleja técnicamente. Existen dos grupos de bacterias sulfatorreductoras, las bacterias heterótrofas y las bacterias autótrofas. Las principales diferencias entre ambos grupos de bacterias se deben a la fuente de carbono y al dador de electrones que utilizan en sus procesos de crecimiento. Las bacterias heterótrofas utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos, fundamentalmente ácidos grasos volátiles, ácido acético y ácido propiónico. Las bacterias autótrofas son capaces de sintetizar por sí mismas carbono orgánico a partir de carbono inorgánico, por lo tanto su fuente de carbono es el CO2. Por lo que respecta al dador de electrones, las bacterias heterótrofas utilizan los mismos compuestos orgánicos que utilizaban como fuente de carbono, es decir, el ácido acético y el ácido propiónico. En cambio, las bacterias autótrofas utilizan como dador de electrones el hidrógeno disuelto. El metabolismo de cualquier organismo y de las bacterias sulfatorreductoras es el conjunto de reacciones que tiene lugar en su interior. Está formado por las reacciones de catabolismo, que son reacciones de producción de energía, y las reacciones de anabolismo, de crecimiento, de síntesis de tejido celular. En este caso, las reacciones de catabolismo que presentan las bacterias heterótrofas son diferentes cuando utilizan ácido propiónico o ácido acético. Cuando utilizan ácido propiónico, esta es la reacción de catabolismo, lo que hacen es oxidar el ácido propiónico transformándolo en ácido acético y CO2. Esta oxidación es posible porque reducen el sulfato a sulfuro. Cuando utilizan ácido acético como fuente de carbono y dador de electrones, oxidan este ácido acético directamente a CO2. Al igual que antes, esta oxidación es posible porque reducen el sulfato a sulfuro. Vamos a trasladar esta información a un mapa conceptual, incluyendo también los procesos de anabolismo. Cuando crecen utilizando propiónico como fuente de carbono, la reacción de catabolismo transforma ese ácido propiónico en ácido acético y CO2. Cede electrones al sulfato que se transforma en sulfuro. La energía generada en este proceso se utiliza para crecer.
También con ácido propiónico como fuente de carbono y nutrientes se generan nuevas bacterias. En este proceso se define un coeficiente estequiométrico que es el rendimiento, denominado con la letra Y del término inglés yield, y es el rendimiento de las bacterias. Se define como la biomasa formada por unidad de sustrato consumido, es decir, las bacterias que se generan cuando se consume una unidad de ácido propiónico. Las bacterias sulfatorreductoras también experimentan el proceso de lisis, de muerte celular. En este caso, el contenido de la bacteria sale al exterior y se genera una pequeña fracción de un residuo inerte, debris, que se acumula en el sistema, y materia orgánica lentamente biodegradable que es hidrolizada y eliminada por otros grupos de bacterias. En este proceso también se define un coeficiente estequiométrico que es el factor FXI. Es la fracción de debris generada por unidad de biomasa que sufre el proceso de lisis. El metabolismo cuando las bacterias utilizan ácido acético es similar al visto anteriormente. En la reacción de catabolismo lo que hacen es oxidar el ácido acético a CO2 mediante la cesión de electrones al sulfato que se transforma en sulfuro. Al igual que antes, con la energía obtenida en este proceso, una fuente de carbono que es el ácido acético y nutrientes, se generan nuevas bacterias. Se define igual que antes un coeficiente estequiométrico, el rendimiento, como biomasa formada por unidad de sustrato consumido, en este caso ácido acético. Son las mismas bacterias que antes, por lo tanto el proceso de lisis es idéntico al visto anteriormente y obviamente se define el mismo coeficiente estequiométrico, el FXI. Veamos ahora el metabolismo de las bacterias autótrofas. En este caso su reacción de catabolismo es la oxidación del hidrógeno a agua. Esta oxidación es posible porque el sulfato se reduce a sulfuro. Al igual que sucedía con las bacterias heterótrofas, asociada a esta reacción de catabolismo se produce el crecimiento de las bacterias. Vamos a plasmar todo esto en un mapa conceptual. El hidrógeno es oxidado en la reacción de catabolismo a agua. Esta reacción supone la transferencia de electrones del hidrógeno al sulfato. Asociado a esta reacción con la energía generada, se produce el crecimiento. En este caso, su fuente de carbono es el CO2, porque son bacterias autótrofas, con nutrientes, nitrógeno y fósforo, y la energía generada en el catabolismo, se produce el crecimiento de las bacterias. Al igual que antes, se define un coeficiente estequiométrico, que es el rendimiento, y se define como la biomasa formada por unidad de sustrato consumido, solo que en este caso el sustrato es el hidrógeno. Estas bacterias también experimentan el proceso de lisis, que es similar al caso anterior. Se genera una pequeña fracción de debris y materia orgánica lentamente biodegradable. Al igual que antes, se define un factor estequiométrico, que es el factor FXI, que es la fracción de debris generada por unidad de biomasa que sufre el proceso de lisis. Tenemos que tener en cuenta, para completar el metabolismo, que ambos grupos de bacterias están inhibidas por concentraciones elevadas de oxígeno, nitrato y ácido sulfídrico. Es decir, el propio producto de la reacción inhibe el crecimiento de estas bacterias. Si bien, como el ácido sulfídrico suele pasar a la fase gas, esta inhibición se ve limitada por este factor. Para terminar el vídeo, veamos cuáles son sus conclusiones. Con este vídeo debéis ser capaces de establecer las diferencias entre las bacterias sulfatorreductoras heterótrofas y autótrofas. Deberéis ser capaces de identificar los principales componentes y procesos que participan en el metabolismo de ambos grupos de bacterias sulfatorreductoras y de definir los coeficientes estequiométricos de estas bacterias, tanto en los procesos de crecimiento como en los de muerte. Y con esto doy por finalizado el vídeo, esperando que os sea de utilidad.